¿Cómo están, queridos hermanos, queridos amigos? Es una nueva oportunidad que el Señor nos brinda para poder compartir este tiempo, este momento, en derredor de la palabra del Señor y la enseñanza que nos da la Escritura Sagrada. Tenemos que decir que durante la vida enfrentamos muchos conflictos de muchas partes, de mucha naturaleza distinta, pero yo quisiera mencionar tres que menciona puntualmente la palabra del Señor. El primero de ellos es, el primer conflicto que tenemos es con un personaje que algunos dicen o han preferido creer que no existe. Y nos referimos al diablo, a Satanás. Pero sin embargo la Biblia nos habla y nos da referencias en toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, acerca de este nefasto personaje, y que en definitiva tenemos que estar atentos en este sentido. Dice acerca de él, cuando leemos en la primera carta del apóstol Pedro, dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Es decir, no solamente que existe, que es un personaje maligno, sino también que desea devorarnos, destruirnos. Y ese es lo que enseña la palabra del Señor, que el maligno vino a hurtar, a matar y a destruir. Muchas veces se presenta de una manera muy sutil. La Biblia dice, en la segunda carta que escribe el apóstol Pablo a los Corintios, dice: y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. No siempre va a venir, tenemos esa imagen del diablo, ¿no?, pintado de rojo, con cuernos y con una cola y con un tridente. Muchas veces se disfraza como ángel de luz, es decir, como que nos presenta cosas que no son apetecibles. Tenemos que tener mucho cuidado con esto. El apóstol Pablo también dice que no ignoramos cuáles son sus maquinaciones. Dice en 2 Corintios 2:11, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Qué importante esto, saber que sí existe y saber que está en contra nuestro, porque es el gran enemigo de Dios. Pero como a Dios no lo puede vencer, quiere destruir la obra de Dios, que es el ser humano. Hay un texto y un pasaje muy interesante en el Nuevo Testamento que nos habla de que realmente debemos estar muy preparados para esto. En primera instancia, debemos entender que nos debemos someter a Dios y resistir al diablo, y de nosotros, dice, huirá. Si estamos sometidos bajo la gracia de Dios, si estamos protegidos, si estamos cubiertos bajo la gracia del Señor, debemos resistir al enemigo sabiendo que va a huir de nosotros, porque no luchará con nosotros, sino con el que está con nosotros, que es el Señor y que tiene poder para vencerlo. El Señor mismo, cuando habla a los discípulos, les dijo que les daba toda potestad, y este mensaje no solamente era para los 12 discípulos, sino también este mensaje se traduce ahora para quienes siguen en esa línea que constituye la Iglesia de Cristo. Os doy potestad de hollar, de pisar, pisotear serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del mal, y nada os dañará. Es decir, le dio poder a aquel que está en el Señor para poder triunfar sobre las fuerzas del mal. Pero no solamente esto, sino que el mismo apóstol Pablo habla de que nos ha dado armas, nos ha dado armadura para poder resistir todo lo que el enemigo quiere hacer en nuestra vida. En la carta a los Efesios, en el capítulo 6, versos 11 al 13, dice: vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha
contra sangre y carne, es decir, contra las personas, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Qué importante tomar la armadura de Dios. Una armadura que nos puede proteger de todas las acechanzas del enemigo. Una armadura que puede darnos la seguridad de que el enemigo no podrá en ningún área de nuestra vida triunfar sobre nosotros. Por eso es que necesitamos conocer cuál es la situación y cuál es el conflicto que tenemos contra el diablo, pero que tenemos la promesa del Señor y la seguridad en el Señor, que si estamos en Él y armados con las armas espirituales que el Señor nos da, lo podremos vencer, lo podemos sacar de circulación de nuestra vida para que podamos vivir en paz y podamos gozar de la bendición de Dios. El otro conflicto que solemos tener es con el mundo, o podemos decir la mundanalidad. En la oración que Jesús hizo estando ya en el final de su vida con los discípulos y orando por ellos, el Señor pidió a Dios que los protegiera, que los librara de todo mal. Y dijo en su oración, en el capítulo 17 de Juan, porque dice, estos no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. Es decir, que ahora que estamos en Cristo, no estamos sujetos a todo lo que el mundo pueda influir en nuestra vida, porque ahora estamos en el Señor. Pero por supuesto tenemos que tomar algunas actitudes. Tenemos una responsabilidad de nuestro lado. El apóstol Juan, en un texto maravilloso, en la primera carta que escribe, capítulo 2, dice, no améis al mundo. Es decir, ni al mundo ni las cosas que están en el mundo, lo que el mundo ofrece. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre, el amor de Dios, no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, lo que se genera en el mundo que nos rodea, los deseos de la carne, los deseos carnales, sensuales, los deseos de los ojos, lo que uno ve, y la vanagloria de la vida, lo que el mundo ofrece para hacernos creer que podemos estar realmente mucho mejor que otros, no proviene del Padre, no viene de Dios. Eso proviene del mundo. Entonces, no amar al mundo. Este es el primer no que tenemos, la primera palabra negativa. No amar al mundo. Amas al mundo, amas las cosas que te ofrece el mundo. ¿Por qué no miras las cosas que Dios te ofrece? Que son realmente para bendición de tu vida y para vivir una vida de felicidad plena aquí sobre la tierra y para gozar de la bendición de Dios. No ames al mundo. Pon tu amor en el Señor, porque Él te dará la bendición. Otra cosa que dice, otro no, es no hagamos amistad con el mundo. En Santiago, carta del apóstol Santiago, dice, ¿no sabíais que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? El poder estar en amistad con las cosas mundanales. Se entiende que cuando la palabra en la Biblia habla del mundo, habla de la mundanalidad, habla de la banalidad, habla del pecado. Y esto es lo que tenemos que tener en cuenta. Dice Santiago, ¿no sabéis que la amistad con el mundo, con estas cosas, es enemistad con Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Qué importante. No nos hagamos amigos del mundo, ni de la mundanalidad, ni de la banalidad que hay en el mundo, sino que podamos realmente hacernos amigos de Dios.
que podamos realmente estar en una comunión cercana, perfecta con el Señor para vivir la bendición que Dios tiene preparada. Y el tercer no que encontramos dice, no os conforméis al mundo. Ahí en la carta a los Romanos, que escribe Pablo, dice, no os conforméis a este mundo, a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No conformarnos al mundo significa no tomar la forma de su molde, no tomar la forma de las cosas mundanas. Tenemos que entender que debemos ser renovados mediante la renovación de nuestra mente, de nuestro entendimiento, y poder comprobar que el Señor es el que puede verdaderamente cambiar nuestra mente. El apóstol Pablo dice que debemos tener la mente de Cristo, es decir, que los pensamientos y las intenciones de nuestra mente y de nuestro corazón puedan estar hacia Él y Él pueda influir de tal manera en nuestra vida que podamos vivir vidas agradables delante de su presencia. Muy claramente el Señor les dijo a los discípulos que en el mundo iban a tener aflicción. Sí, en el mundo tenemos lucha. Hay tantas cosas, tantos conflictos, como dijimos, en el mundo, que nos llega esto y por eso necesitamos estar atentos a estas cosas. Pero el Señor dice, pero confiad en mí, porque yo he vencido al mundo. Y saben una cosa, que la victoria de Él es nuestra victoria. Si estamos en el Señor, así como Cristo venció, nosotros podemos también ser, como dijo el apóstol Pablo, más que vencedores por medio de aquel que nos amó. El último conflicto que quiero señalar es mucho más cercano todavía, y es con el yo, es con nosotros mismos. Hay algunos consejos que dice la palabra de Dios o que nos expresa la palabra de Dios para que podamos realmente tomar en cuenta lo que el Señor quiere. Lo primero que dijo el Señor, dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame. Negarnos a nosotros mismos en este sentido sería poner al Señor en primer lugar en nuestra vida. No es lo que yo quiero, lo que a mí me parece, lo que yo busco, lo que a mí me gusta, sino que realmente dejo que el Señor pueda guiar mi vida hacia aquellas cosas que realmente puedan ser de bendición. Mi carnalidad, mi sensualidad puede buscar cosas que no sean de bendición para mí. Pero si realmente me niego a esas cosas y permito que el Señor guíe mi vida, que el Señor reine en mi vida, seguramente mi vida será una vida bendecida, una vida de bendición. También dice el consejo en la carta a los Efesios en cuanto a la pasada manera de vivir, es decir, la vida que vivimos antes de conocer a Cristo, antes de conocer el Evangelio de salvación. Dice, en cuanto a esa pasada manera de vivir, debemos despojarnos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Cuántos hemos llegado tal vez al camino de Dios con muchos vicios, con muchas costumbres que nos ligaban a las cosas del mundo? Ese hombre, ese viejo hombre, esa vieja naturaleza ligada al pecado, a la concupiscencia del mundo, ahora debemos despojarnos de ella. Porque el Señor nos quiere vestir de un nuevo hombre que ha sido creado por Dios en la justicia, dice la palabra, y en la santidad de la verdad. Qué importante. Dios nos ha dado una nueva vida. Hemos nacido de nuevo. Tenemos una nueva vida en Cristo y ahora debemos vivir de esa manera. La vieja naturaleza que tiene la inclinación pecaminosa, es decir, hacia el pecado, hacia las cosas que Dios aborrece, tiene que quedar fuera de nuestra vida, despojarnos de ella, como sacarnos un vestido y colocarnos una nueva investidura, que es la vestidura de la justicia de Cristo a través de la obra que el Señor hizo por nosotros. Que podamos verdaderamente
comprender esto, ¿no? Y que también dice de una manera muy concreta el apóstol Pablo que debemos poner este cuerpo en obediencia a la palabra del Señor. El apóstol Pablo dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Amén. Este hombre exterior tiene que estar puesto bajo la dirección del hombre espiritual. Por eso Pablo en una oportunidad dijo y oró al Señor para que los creyentes, los cristianos, pudieran ser fortalecidos en el hombre interior, en el espiritual, en el nuevo hombre, por medio del Espíritu de Dios. Porque es la única manera en que podamos realmente liberarnos de la presión que ejerce este hombre exterior que tiene esa tendencia hacia las cosas del mundo y hacia el pecado. Entonces, debemos vigilar nuestra propia vida. No solamente saber que tenemos un conflicto con el diablo, pero contra quien podemos ser vencedores, o un conflicto con el mundo que nos rodea, que desde afuera nos presiona y desde afuera quiere invadir nuestra vida, sino que con nosotros mismos y desde nuestro interior tenemos que lograr que nuestra vida pueda estar sujeta a Cristo, pueda estar ligada al Señor. Como dijo el salmista, mi alma está apegada a ti. Qué hermoso, ¿no? Entonces toda esa influencia carnal que podemos tener queda fuera. Nos despojamos de esto para poder vestirnos de la vestidura del nuevo hombre, del hombre espiritual, que debe ser fortalecido mediante la obra del Espíritu Santo. Que el Señor nos ayude para saber que siempre en el Señor, en estos conflictos y en tantos otros, tenemos la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo. Es todo lo que atañe a una vida plena de bendición, de victoria, está relacionada con la gracia de Cristo en nuestra vida. Dice en la segunda carta que le escribe a los Corintios, el apóstol Pablo dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que ahora viven, los que ahora vivimos, ya no vivamos para nosotros mismos, sino para aquel que murió y que resucitó por nosotros. Qué hermoso, que el Señor nos ayude. Va a haber conflictos, pero no nos olvidemos que en todos esos conflictos el Señor quiere que seamos no solo vencedores, sino más que vencedores por medio de aquel que nos ama. Que Dios bendiga cada vida y si estás pasando un conflicto, si estás atravesando alguno de estos conflictos, puedas saber que si te acercas al Señor, si recibes a Cristo en tu corazón, si realmente permites que el Señor obre en tu vida, entonces comenzarás a disfrutar una maravillosa victoria en cada uno de estos conflictos y vivirás una victoria de bendición y una vida de bendición y de victoria para la gloria de Él. Que el Señor te bendiga ricamente, que la gracia de Dios pueda estar obrando en tu vida.